Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a reencontrar en otra nueva edición de Entrevistas CNN y lo hacemos en esta oportunidad para hablar sobre el ámbito del derecho, de las leyes, de las normas legales que específicamente afectan a la mujer y a lo que eso implica, ¿no? Por ejemplo, las leyes que las protegen en el ámbito laboral, también todo lo que tiene que ver con el matrimonio, divorcio, separación, cómo enfrentarse al mundo, a la vida siendo mujer y cuáles son las leyes que nos protegen para que no nos pasen a llevar en el fondo. Y para eso, para poder ahondar un poco en esa información, vamos a tomar contacto con nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es Paola Merchak, abogada, mediadora familiar y también divulgadora jurídica. Y ustedes también ya la pueden ver en pantalla. Paola, muchas gracias por este contacto y esta conversación con CNN. Muchas gracias a ustedes, un gusto poder conversar el día de hoy. Paola, primero quisiera partir haciéndote algunas preguntas en relación a qué es lo que ocurre en tu vida o en tu carrera, por ejemplo, para tomar la decisión de comenzar a divulgar este tipo de información, a crear una comunidad. Hay que destacar también acá que tú tienes una comunidad bastante amplia en redes sociales, te siguen muchas personas y ahí también tú utilizas esta plataforma para hacer llegar esta información. ¿Cómo llegas a darte cuenta que quizás esto es lo que debías hacer? Sí, efectivamente, Fran. La verdad es que esto ocurrió luego de que me convertí en mamá. Yo tengo una hija ya de 5 añitos y justamente esto me llevó a entender que el lenguaje que tiene las leyes probablemente tal es un lenguaje súper técnico y es la razón de por qué muchas mujeres o muchas personas en general no tienen acceso a conocer sus derechos. De repente también por temas económicos no hay acceso a un abogado, no tenemos esta posibilidad de que alguien te explique todo esto en simple y fue la razón por que tomé la decisión de comenzar a divulgar todo esto, pero de una manera sencilla, de una manera bien cercana, con harto color, porque a mí en realidad lo que me interesa es que se entienda los derechos que tenemos, cómo hacerlo ejercer y insisto, el derecho es súper técnico, hay palabras o un lenguaje que no es de fácil conocimiento y por lo mismo me encontré la necesidad de poder traducir esto, cosa de que todo esto llegue a las mujeres y puedan hacerlo valer. Muchas veces esta cosa de no tener la información correspondiente nos lleva a vulneraciones, al no saber lo que nos corresponde. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Paola, también enfrentándote a las personas que frecuentemente te hacen consultas, también se enfrentan muchas veces a situaciones en las que tienen que quizás tener un poco más de conocimientos legales, pero no los tienen, en este caso las mujeres, por ejemplo? ¿Cómo has visto también tú quizás el nivel de desconocimiento que existe en torno al tema? Sí, la verdad es que un desconocimiento bastante amplio, sobre todo a lo asociado a, bueno, el ámbito familiar y por supuesto a también los derechos maternales. Ya es por lo mismo que, bueno, generalmente todo mi trabajo yo lo baso sin dejar de lado el factor emocional que involucra a todos estos procesos. El derecho, la audiencia, los tribunales, qué sé yo, son súper fríos, en el ámbito de que en realidad es jueces, abogados, qué sé yo. Entonces intento siempre tener una contención emocional para todas mis clientas, también partiendo de la base que es algo que no conocen. Por eso me encargo de que todos mis servicios, mis asesorías, qué sé yo, sean muy cercanas para que de verdad llegue a las personas y puedan sentirse cómodas y respaldadas en estos procesos. Efectivamente existe un desconocimiento muy amplio. Se entiende que la ley es conocida por todos, pero la verdad es que por más que sea conocida por todos, la verdad es que muy pocas personas saben dónde encontrar las leyes. Muy pocas personas saben qué hacer. Por ejemplo, cuando hay que denunciar una situación de violencia intrafamiliar o cuando estoy viviendo acoso laboral en mi trabajo, no tienen idea dónde dirigirse, cuál es el plazo, cuál es el proceso, y por eso es muy importante conocer esto, porque lamentablemente en la sociedad en sí en que vivimos muchas veces existen discriminaciones, existen malos tratos tanto en el ámbito familiar como laboral y necesitamos tener las herramientas necesarias para poder salir de ahí, para poder empoderarnos legalmente y hacer algo para mejorar nuestra situación actual. A raíz de eso mismo que tú mencionas, Paola, nosotros sabemos que hace muy poquito tú lanzaste un libro que se llama Gaia Empodérate, que justamente tiene esa misión, ¿no? Poder quizás poner un poco más en la palestra estos temas, hacer que las personas, en específico las mujeres, puedan conocer con detalle y que en el fondo tengan una especie de manual, es lo que yo, así lo interpreto yo un poco, una especie de manual en la que, pucha, me ocurrió tal evento en el ámbito laboral, quizás, no sé, algún problema con alguna jefatura o con algún colega o, no sé, algún tipo de no sé, al momento de ser madre, por ejemplo. ¿Qué cosas debo saber quizás legalmente? ¿Qué es lo que me protege la ley cuando yo soy mamá, por ejemplo, en el trabajo? ¿O qué pasa si me separo? Tú, en este libro,
haces una especie de manual de cómo enfrentarse a esas cosas. Y también ahí te quería consultar cómo tomas la decisión, por ejemplo, de ir dándole quizás cierta ponderación o importancia a estos puntos. ¿Por qué quizás considerar unos y otros quizás dejarlos para más tarde? O quizás unos sí y otros no. ¿Cómo también se da un poco esa articulación? Efectivamente, la verdad es que para mí es un orgullo gigante este libro. Es el primer libro que engloba todos los derechos que tenemos las mujeres. Actualmente, obviamente, están todos estos derechos del libro, pero en ediciones separadas. Nosotros tenemos que entrar a buscar derechos maternales por acá, todo lo que regula el derecho de familia por allá. Entonces tomé la decisión de agarrar todos los derechos que tenemos las mujeres y hacerlo en un solo libro, y sobre todo explicado de una manera cercana. Yo insisto con eso, el lenguaje que yo suelo utilizar es un lenguaje súper coloquial, súper cercano, que se entienda obviamente con chilenismo, como hablamos nosotros, y para mí, insisto, un orgullo gigante, porque justamente se reúnen todos los derechos, ya sea en el ámbito laboral, como también lo que tenemos que hacer o cómo enfrentar una separación familiar, la solicitud de pensión de alimentos, regular absolutamente todo respecto de nuestros hijos, y en este libro reúno todo eso con hartos dibujos, con hartos colores, bien rosados, y la idea que siempre tuve cuando hice este libro con la editorial era eso, que fuese llamativo, que no fuese un libro de derecho gris como son todos los otros, y que efectivamente vaya dirigido a que las mujeres puedan comprender y entender las herramientas legales que tienen. Ahí yo puse énfasis, por ejemplo, a todo lo que son los derechos maternales. Actualmente sabemos, es de público conocimiento, que lamentablemente la maternidad es sumamente discriminada a nivel laboral como sociedad. Y también todo el tema alimenticio, o sea, las labores de cuidado, cómo yo fijo una pensión de alimentos de manera clara, de manera justa, y para hacer valer los derechos de nuestros hijos. Entonces encontré sumamente pertinente reunir en un cuerpo todo lo que sea a propósito de nuestros derechos, porque de verdad, y también hago mucho énfasis, mientras menos sabemos y menos información tenemos, más paso a vulneraciones damos. Ya es súper cliché lo que voy a decir, pero esta cosa de la información es poder, realmente es así, ¿ya? Y es muy injusto muchas veces que mujeres que no tienen los medios no pueden acceder a esta información porque no tienen el dinero suficiente para contratar un abogado, y esa es la idea de este libro, sobre todo que tiene un valor sumamente accesible, está en todas las librerías del país, entonces creo que ahí cumplí con mi misión. Paola, y precisamente pensando también en las personas que aún quizás no conocen este libro, que quizás lo han visto pero no se han motivado a adquirirlo, si nos pudieras comentar, por ejemplo, algunas cosas que contenga, o algunas recomendaciones, así como quizás un poco más simple de explicar en televisión, para que la persona que nos está viendo en este momento, o la mujer que nos está viendo, diga, ¿sabes qué? Quizás sí lo necesito y voy a comprarlo. Sí, no, efectivamente. Bueno, como decía, esto reúne todos los derechos que tenemos las mujeres desde que nacemos hasta el último día de nuestras vidas, desde un ámbito laboral y familiar. Desde un ámbito laboral tenemos todos los derechos en sí, no solamente derechos maternales, sino que todo lo que tenemos que saber, por ejemplo, en caso de despido, en caso de que queramos salir de nuestro trabajo y queramos negociar la salida para no perder todas nuestras indemnizaciones, también todos los derechos que tenemos como trabajadoras, y asociados, por supuesto, a la maternidad, cómo exigirlos, qué tenemos que hacer, también en cuanto al ámbito familiar, todo respecto, toda la información que tenemos que tener en cuanto a pensión de alimentos, cuidado personal, relación directa y regular, si se termina la relación, qué hacemos, cómo nos divorciamos, qué tenemos que regular. Todo está explicado paso por paso. Ya también existen ahí modelos de correos, de cartas que podemos enviar cuando tenemos que hacer distintas solicitudes, pero la verdad es que es un libro bastante entretenido también. Yo quiero hacer énfasis en eso, que no esperen que es un libro en donde yo te voy a poner, digamos, una definición de, mira, la pensión de alimentos es... Por supuesto que lo hago, pero siempre explicándolo para que el conocimiento se adquiera y se entienda, sea de fácil entendimiento, con mis palabras, para llegar de manera cercana. No es un libro en donde, insisto, vaya a contener definiciones legales y solamente eso, sino que hay muchos chistes de por medio, toda esta cosa como picardía que me caracteriza a mí. Yo siempre digo que esto es como tomarte un pisco sour con una amiga abogada que te explica absolutamente todo lo que corresponde, y te ayuda a resolver estas situaciones en las que muchas veces nos enfrascamos sin querer. De todas maneras, Paola, ahí queda la invitación también hecha para quienes tengan esta inquietud y quienes también quieran o necesiten conocer un poco más sobre estas materias que tocamos en esta entrevista. Paola Merchak, abogada, mediadora familiar y divulgadora jurídica, te quiero agradecer tu tiempo y también tu disposición para esta conversación con CNN Chile. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Ahí estaba entonces esta información también relevante en relación
a los conceptos legales que nos atañen también a nosotras las mujeres, a las cosas que debemos saber sí o sí para poder enfrentarnos a distintos escenarios, el mundo laboral, la sociedad en general, así que ahí por supuesto queda la invitación hecha también. Y nosotros dejamos hasta acá esta edición de Entrevistas CNN, nos volvemos a encontrar en una próxima edición y yo por supuesto los dejo invitados a que sigan en la sintonía de nuestro canal. Nos vemos, chao.